Estamos entrando hoy día en la tercera parte de nuestra magnífica y legendaria serie llamada Viva y Eficaz. Y nuestro texto base se encuentra nada más y nada menos que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos viendo en esta serie lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace, lo que ella es capaz de hacer, no solamente en los labios de Dios, también en los nuestros. Y si entendemos que la palabra es viva y eficaz, entonces lo siguiente es aprenderla, conocerla y volvernos diestros en el uso de ella. La verdad es que no podemos vivir la vida cristiana ignorando el poder de las palabras habladas en fe. Dios no te quiere inexperto en la palabra. Él quiere que tú la conozcas bien, que la apliques bien. Se trata de obtener el beneficio máximo, supremo de la palabra de Dios para que tú camines en la bendición de Dios y luego poder utilizarla para bendición de los demás. De eso se trata. Somos bendecidos para ser de bendición. Entonces lo primero es aplicar los principios de Dios en las Escrituras para luego poder aplicarlos y obtener los resultados que Dios quiere, que son la voluntad de Dios. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios opera. Dios opera por su palabra. Si Dios quiere hacer algo en particular, ¿qué hace? Lo dice. Porque su palabra obra, funciona cada vez que Él la habla. Su palabra funciona cada vez. Y en ella encontramos respuestas, soluciones, ayuda y liberación. En el Salmo 107 encontramos un cuadro de sucesivas liberaciones efectuadas por Dios a favor de su pueblo, Israel. Ahí vamos a darnos cuenta que las misericordias de Dios son mencionadas 6 veces en estos 43 versículos en este salmo. Y la frase, los libró de sus aflicciones, aparece 4 veces. Ustedes saben por la historia que el pueblo de Israel se metió en problemas una y otra vez, repetidas veces. Luego clamaban a Él y Dios, que es bueno, misericordioso y compasivo, los libró cada vez. Y eso en diferentes escenarios. En uno de dichos episodios ocurrió lo siguiente. Salmo 107, versículos 19 y 20. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En ese caso, el pueblo de Israel había caído en aflicción debido a su insensatez, debido a su rebelión, debido a sus maldades. Y estando ahí abajo en angustia, el pueblo clamó a Dios por liberación y acá vemos cómo Dios actuó a favor de ellos. Ahora, el primero de esos 2 versículos nos dice que Dios lo libró de sus aflicciones. Nos dice que Él se movió a favor de ellos. Pero no solamente acá se nos dice lo que Él hizo, sino que el segundo versículo también nos dice cómo lo hizo. ¿Cómo? Envió su palabra y los sanó y los libró. Y hemos dicho que Dios obra su palabra. ¿Cuántos saben lo que dice el Salmo 33:4? Que recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces aquí la palabra de Dios nos está pintando un cuadro de Dios enviando su palabra. Por supuesto, se refiere a Él hablándola, porque no hay otra forma de enviar la palabra, sino por medio de la voz, es decir, hay que hablarla. Entonces, si Dios envía su palabra para que realice cierta obra en particular, porque Dios vemos acá que está enviando su palabra, y se envió su palabra, entonces podemos decir que la palabra de Dios es el agente de Dios para realizar su voluntad. Estamos viendo lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. Repitan conmigo, la palabra es un agente. Ella, para que actúe, para que obre, para que opere, para que funcione, debe ser enviada como un agente, comisionada como un emisario, soltada, hablada o declarada para que realice operaciones especiales, para que lleve a cabo, naturalmente hablando, misiones imposibles. Esto es, sobrenaturales. ¡Wow! ¿Qué tal la gente? Ahora, habíamos visto en el Salmo 33 que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Correcto?
Entonces ahí vemos que la palabra de Dios tiene poder creativo. Pero la palabra, como estamos viendo acá en el Salmo 107, también posee poder ejecutivo. La palabra es un agente creativo y es un agente ejecutivo. Cuando te encuentres, hermano, en una situación aparentemente imposible, no temas, no te intimides, no entres en pánico ni caigas en angustia, como les pasó a ellos en el Salmo 107. Entonces, si no hacemos ninguna de estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Escúcheme bien. ¿Cuál es la intención de esta serie? Que ustedes aprendan a usar la palabra de Dios como Dios la usa. Que la palabra es viva y eficaz no solamente en los labios de Dios, sino también en los tuyos. Entonces, cuando te encuentres con una situación que se levanta contra ti, amenazante, intimidándote, cuando el diablo, como león rugiente, viene a rugirte con sus mentiras, entonces, hermano, no te achiques, no metas la cabeza en un hueco como las avestruces. No, háblale, habla a tu situación. No hables de tu situación, no le des vueltas, no la magnifiques, no la alabes, no hables de ella como si fuese algo inexpugnable de tal manera que le des la gloria. No, de ninguna forma. Háblale a ella, porque tú y yo tenemos el poder y la capacidad para hacerlo. Tenemos la autoridad, Dios nos ha capacitado para hacerlo. Y Él en su palabra nos enseña a enfrentar los problemas con su palabra. Estamos hablando aquí acerca de aprender a ser imitadores de Dios. Dios opera por sus palabras y tú también tienes que operar, a aprender a operar como Él. Entonces, hermano, acostúmbrate a hablar de las cosas y de las situaciones en tu vida. Ahora, esto es bien importante. Habla lo que quieres que sea hecho. No hables lo que es o lo que tienes ahora, pero que no quieres. Lo repito. Habla lo que quieres que te sea hecho. No hables lo que es. En otras palabras, no multipliques palabras hablando acerca del problema que estás viendo con tus ojos, porque por fe andamos, no por vista. No hables del mal que tienes ahora, de lo temporal que te está ocurriendo y que no quieres. No hables lo que no es tu voluntad. Una frase adicional a esta es la siguiente: no pensemos en términos de lo que es, pensemos en términos de lo que podría ser, en términos de potencial, en términos de posibilidad. Estamos hablando no de un presente miserable, sino de un futuro posible, alcanzable, totalmente deseable por encima del presente de ahora. El status quo, lo que tú estás atravesando ahora es temporal. Y si es temporal, está sujeto a cambio. Pero no te quedes cruzado de brazos, empieza a hablar la palabra para que las cosas cambien. Hermanos, Josué estaba en la conquista de la tierra prometida, en plena campaña. Y hermanos, aún no habían podido acabar con sus enemigos. El día se le estaba acabando y estaba a punto de anochecer. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hago? ¿Y saben lo que él hizo? Él le habló al sol y le habló a la luna y le obedecieron. No habló de sus circunstancias, no habló acerca de cómo sus enemigos podrían escaparse, ¿no? Él habló y cambió la situación, algo sobrenatural corrió. El sol y la luna le obedecieron. Él había aprendido algo acerca de Dios, ya lo he dicho anteriormente, cuando Israel se esfuerza en poseer la tierra y en mantener la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob, Dios los respalda. Ahora, ¿cómo es entonces que Dios opera? Ya hemos dicho que Él opera a través de enviar su palabra. ¿Y cómo es que tú y yo debemos operar? También nosotros tenemos que aprender a operar en lo sobrenatural. Y por eso tú y yo deberíamos estar enviando nuestras palabras para realizar tareas específicas. Hermanos, cuando llego a la oficina en la calle La Habana 137, San Isidro, la oficina de la iglesia, el tráfico es tohu babohu, en hebreo, que significa lo peor, lo más confuso, lo más desordenado. Entonces, algunas cuadras antes yo tengo que hablar, y yo hablo, porque mis palabras van delante de mis milagros. Y digo que voy a poder cuadrar mi camioneta como yo quiero, me voy a dar el lujo de cuadrarla en retroceso dentro de la cochera,
sin que haya ese aluvión de carros pasando por ahí, porque realmente lo hay. Y Dios es maravilloso, funciona. Practico con cosas pequeñas, con cosas sencillas. Entonces, hermano, no te enfrentes cara a cara con tus problemas contra ellos. No se trata de ti, no se trata de hacer las cosas en la carne. Se trata de enfrentar la palabra contra ellos, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que aprender a combatir al enemigo con la palabra. Habla la palabra, declara la palabra, confiesa la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Lánzale al diablo la palabra en la cara como si fuese ácido. Achichárrale su feo semblante. ¿Cuántos están listos para capturar remas esta mañana? Aquí va uno. Diría dos. Deja que la palabra haga la obra. No la haces tú. La hace la palabra. Pero tú tienes que enviarla. Es un agente. Envíala y confía en el poder de la palabra hablada. Deja que la palabra haga la obra. Haz que tus palabras obren a tu favor. O por supuesto, si tú hablas negativamente, estás cometiendo suicidio, estás saboteando tu futuro. Estás dándole al diablo autoridad, dominio sobre tu vida. Haz que tus palabras obren a tu favor. No caves tu tumba con tu propia lengua. Hemos dicho que la palabra de Dios, basados en el Salmo 107, versículo 20, es un agente de liberación y de sanidad. Es decir, la palabra es una palabra de liberación, también es una palabra de sanidad. Es poder de Dios para liberación, es poder de Dios para salvación y también sanidad. Ella es medicina a todo nuestro cuerpo. Entonces, si tú hablas la palabra, estás hablando medicina. Ahora, Jesús operó en su ministerio a este nivel, conociendo esto acerca de la palabra. Obviamente nadie tenía que convencerlo a él de que la palabra era viva y eficaz, porque él era la palabra, él era el verbo. Y por eso una y otra vez aplicó este principio de realizar sus obras mediante su palabra. Vamos a ver un ejemplo que corresponde al Salmo 107:20, pero en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 8, en el versículo 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Ese es el problema, ¿no? Estaban endemoniados. ¿Cuál es la solución? ¡Con la palabra! Echó fuera a los demonios, echó fuera a los espíritus malos e inmundos y sanó a los enfermos. Y acá se vuelve a repetir exactamente lo que en el Salmo 107 nos estaba diciendo. Gente acudiendo a Dios para ser librada y sanada de diversas aflicciones. ¿Y cómo fue que Dios actuó a favor de su pueblo en el Antiguo Testamento? Dios envió su palabra, habló su palabra, y Jesús en el Nuevo Testamento hizo exactamente lo mismo. Jesús utilizó el todopoderoso y omnipotente agente de la palabra. Envió su agente de liberación y sanidad. La palabra es un agente ejecutivo. Jesús habló y dejó que sus palabras hiciesen la obra. Él hizo que sus palabras obrasen a su favor. ¡Wow! Vamos a ver otra ilustración de Jesús y su modus operandi. Podemos revisar esos episodios y aprender de Jesús cómo utilizar la palabra como Él. Vamos a Marcos, ahora el capítulo 7, versículos 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Jesús, en su humanidad, también se cansaba. Él sabía balancear trabajo, ministerio, con descanso. Pero no pudo esconderse. Quiso, pero no pudo. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba, le suplicaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y otra vez quiero explicar esto, lo expliqué en la serie El pan de los hijos. La palabra perrillos acá no es despectiva, no se refiere a los perros callejeros,
que están ahí comiendo la basura en la calle, se refiere a tu mascota, a tu cachorrito. ¿Alguna vez si tú tienes un perrijo? Es que ahora la gente de ahora no quiere tener hijos, quiere tener perrijos y catijos. ¿Alguna vez le has dado algo de tu plato a tu perrito? Sí, pues suena lindo, ¿no? Entonces lo que Jesús le está diciendo a esta mujer no es despectivo. Lo que estaba diciéndoles primero, que los hijos de Israel se sacien y luego le va a salpicar a los gentiles. Eso es lo que está diciendo. Bueno, entonces, versículo 29, él le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¡Wow! Jesús está soltándole la solución. Le está hablando una palabra de liberación. Por esa palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces esta palabra que Jesús soltó, obviamente fue una palabra de liberación. Y dicha palabra hizo exactamente lo que dijo. Repitan conmigo, la palabra hace lo que la palabra dice. ¿Y saben cómo lo hace? Con una precisión y una exactitud extremas. Ni más ni menos. Cuando Jesús decía a un demonio, a los demonios, ¡salen! ¿Saben lo que pasaba? Los demonios salían. Cuando le hablaba a un enfermo, le decía, sana, la persona se sanaba. Ahora, vemos aquí a Jesús operando por su palabra, enviando al agente ejecutivo, el agente que produce sanidad, el agente que produce libertad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús definitivamente, por lo que la Escritura nos dice, y estaba ya explicado, estaba profetizado en el libro de Isaías, que Jesús como el Mesías era ungido por el Espíritu Santo para realizar este tipo de obras mediante el uso de su palabra hablada. Y miren lo que él leyó en el libro de Isaías acerca de dicha capacidad en Lucas capítulo 4, versículo 18. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres. Está hablando de algo verbal. Está hablando de algo que se habla, verbal, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Me ha enviado a qué? A proclamar. Sigue hablando de la boca. Sigue hablando de las palabras. Me ha enviado, o sea, está diciendo, el Espíritu está sobre mí. Me ha ungido, ¿no? Me ha ungido para proclamar esto, para proclamar que los cautivos serán liberados, para proclamar que los ciegos verán y proclamar que los oprimidos serán puestos en libertad. Entonces acá estamos viendo cómo el Espíritu Santo ungió, capacitó a Jesús para hablar con poder y obtener resultados. Y los términos utilizados aquí tienen que ver con palabras siendo habladas para librar a diferentes personas de diferentes aflicciones, como en el Salmo 107, como en Mateo 8:16. Entonces alguien podría decir, pero pastor, este pasaje es mesiánico en naturaleza y se refiere solamente a Jesús. Es cierto, porque nos habla acerca de Jesús, el Mesías, el ungido, pero tengo una buena noticia para ti. Él no fue el único ungido. Porque cuando tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo, también fuiste ungido con poder. Aparte de esto, escúchalo de los propios labios de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto les digo, el que en mí cree, ¿cuántos son creyentes? ¿Cuántos son seguidores y discípulos de Jesucristo? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y las obras que Jesús hizo, ¿cómo las hizo? Envió su palabra. ¿Y cómo las vas a hacer tú? También hablando la palabra. Entonces las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Entonces aquí Jesús nos está diciendo la verdad. Cuando Él dice, de cierto les digo, en griego es amén, amén, lego omim. Está diciendo verdad, verdad. Verdadcito. Entonces Jesús nos estaba diciendo la verdad. Él nos estaba autorizando a el ungido, el Mesías, sobre quien reposaba el Espíritu sin medida. Él nos estaba diciendo a nosotros que hagamos las obras que Él hizo y aún mayores. Nos estaba autorizando para hacerlo. Y otra vez vuelvo a preguntar, ¿cómo las hizo? Con la palabra hablada. Y la base sobre la cual Jesús dijo esto que sería posible fue porque yo voy al Padre.
Él dijo, yo voy al Padre. Eso significa que después de que Jesús ascendiese al cielo, enviaría la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y Él vendría y seríamos ungidos con poder para hacer las obras de Jesús. Y la buena noticia es eso ya ocurrió. El Espíritu Santo ya vino. Y nosotros, al ser bautizados en el Espíritu Santo, fuimos investidos con poder de lo alto. Gracias por su entusiasmo. Obviamente, estamos hablando de hablar palabras, pero hay un ingrediente que no puede ser pasado por alto. Estoy hablando acerca de que la fe está involucrada en esta operación. Y ya hemos visto esto anteriormente. Ustedes saben, Jesús explicó a sus discípulos el principio bajo el cual Él operaba para realizar sus obras. Vamos a ver la fe en operación. Volvamos a Marcos, el capítulo 11. Esta historia es fascinante. Marcos 11, versículos 12 al 14, al día siguiente salieron de Betania, que queda a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y Jesús tuvo hambre. En su humanidad Él tenía hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando fue a ella no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Vemos otra vez a Jesús operando por su palabra. Se paró frente a la higuera y le habló. Entonces dijo a la higuera. Definitivo, absoluto. ¿Qué les dijo? Nunca, jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Él no les estaba diciendo esto a sus discípulos, pero ellos escucharon lo que él estaba haciendo. Ahora, alguien podría decir, bueno, Jesús hizo hígado acá, ¿no? Pero cuando ustedes conocen el carácter del Señor, se van a dar cuenta que no es así. Porque Él no era reactivo. Él no reaccionaba, Él respondía. Y cada palabra que salía de su boca estaba calibrada. ¿Okay? Jesús maldijo esta higuera únicamente para beneficio de sus discípulos. No lo hizo como una reacción porque se quedó con hambre. No, Él lo hizo porque estaba enseñando una lección acerca de la fe. Otra vez Jesús, el Maestro, utilizando esta ocasión como una sesión didáctica para entrenar a sus discípulos. Era importante que sus discípulos entendiesen la operación de la fe en sus vidas. ¿Cómo es que la fe se supone que debe operar en tu vida? Bueno, ya hemos estado viendo episodios, un par por lo menos, de cómo la fe operaba en la vida de Jesús. Y eso nos ha servido para aprender de cómo tenemos que hacer. Pero existe una gran diferencia entre lo que sus discípulos habían estado viendo durante todo el tiempo que estaban con él en su ministerio y lo que estaba ocurriendo en este momento. En un momentito les voy a explicar esta diferencia. Pero vamos a seguir leyendo. Saltemos al versículo 20. Dice que por la mañana, es decir, al día siguiente, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, el impulsivo Pedrito, que siempre hablaba primero, acordándose, le dijo: Rabí, aquí la higuera que maldijiste efectivamente se ha secado. Una pregunta: ¿ocurrió en el momento o ocurrió al día siguiente? Ocurrió al día siguiente. Y respondiendo Jesús frente a esto, frente al resultado obtenido por la demostración de su fe, Él les dijo, versículo 22, tengan fe en Dios. El griego dice tengan fe de Dios. Esto puede significar fe que procede o que proviene de Dios. O la fe de Dios también es la clase de fe o el tipo de fe que Dios tiene, que cree en el corazón y que dice con la boca y que obtiene resultados. Tengan fe de Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y arrójate en el mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Entonces, él estaba enseñando, ¿saben lo que le estaba enseñando en esta sesión didáctica? Jesús les estaba enseñando acerca de la fe para que te sea hecho. Voltea al de tu costado, dile, fe para que te sea hecho. Gloria a Dios. Ahora es interesante notar en los evangelios, especialmente en el libro de Marcos, acerca de la fe de Jesús, acerca del ministerio de Jesús, cuántos milagros instantáneos, inmediatos ocurrieron. Pero esta idea introducida por Jesús aquí acerca de
la fe para que te sea hecho era algo un poco diferente, porque en el ministerio de Jesús, hermanos, todo estaba ocurriendo instantáneamente, ojos de los ciegos siendo abiertos inmediatamente. Es decir, no había ningún retardo entre el momento en que Jesús hablaba la palabra hasta que eso ocurría. Gente paralítica, coja, levantándose de inmediato. Todo tipo de milagros instantáneos. Específicamente vemos esto en el libro de Marcos. Este evangelio es un libro de acción. Allí vemos registrado un milagro tras otro. Es el evangelio de la acción. Presenta a Jesús como un tremendo hombre de autoridad ejecutando el plan de Dios. La palabra es un agente ejecutivo. Y obviamente Jesús tenía en su vida la operación de las manifestaciones del Espíritu. Él tenía en su vida la operación del don, si se puede decir así, de los dones de sanidades o el don de hacer milagros o la fe especial. Y muchos de sus milagros ocurrían debido a esto. Hay varios casos registrados en que la gente recibió su sanidad por su propia fe. Sin embargo, aquí en Marcos capítulo 11 estamos viendo una operación completamente diferente. Me refiero a esta idea expresada por él acerca de algo siendo hecho a través de la palabra hablada, previamente habiendo recibido de parte de Dios esa fe. Y yo me refiero a ese episodio en el cual él les está enseñando acerca de la fe para que te sea hecho. Entonces en Marcos, el capítulo 11, Jesús nos está refiriendo a un deseo general de que las cosas te vayan bien en la vida. No está hablando de una actitud o perspectiva positiva acerca de nuestro hablar con respecto a nuestro futuro. No, porque la fe para que te sea hecho es mucho más potente y específica que el simplemente tener buenos deseos acerca del mañana. Porque está hablando acá de enviar la palabra intencionalmente, como si fuese un misil teledirigido que da en el blanco. De tal manera que se obtengan los resultados deseados. Así que Marcos capítulo 11, Jesús lo demostró. Jesús desató esa fe para que te sea hecho. Y ustedes pueden ver cómo Él se paró frente a esa higuera y desató el poder de Dios, soltó el poder de Dios al decirle, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que eso no ocurrió inmediatamente, como los otros milagros de Jesús en su ministerio. Así que hubo un lapso de tiempo entre el momento en que la fe fue desatada y la manifestación. Ahora, pónganse en los zapatos o las sandalias de los discípulos. Porque la mayoría de las cosas que los discípulos vieron a Jesús hacer ocurrieron así, de manera instantánea. Jesús hablaba, Jesús ordenaba, enviaba el agente de su palabra, altamente ejecutivo. Hablaba en fe y luego venía la manifestación una y otra vez, todo el tiempo. Pero ahora, en Marcos 11, Él desata su fe, pero no tuvo una manifestación obvia en ese instante. Sin embargo, seguía siendo fe. ¿Era fe o no? Por supuesto, era la clase de fe que Dios tenía. Marcos capítulo 11 está a 5 capítulos del final del libro, más o menos, porque hay 16 capítulos. Y si ubicamos esto cronológicamente dentro del ministerio de 3 años y medio del Señor, ya Jesús se estaba acercando al final de su ministerio. Y Él no quería que sus discípulos se desanimaran cuando ellos desatasen su fe y no viesen resultados inmediatos. Me es necesario explicar esto. Porque nada en las Escrituras nos sugiere que todas las operaciones u obras sobrenaturales que Dios haya realizado hayan ocurrido siempre inmediatamente. Ahora, ¿por qué esa gran diferencia entre Jesús y nosotros? En primer lugar, Jesús era perfecto. Jesús tenía una fe perfecta, Él tenía toda la fe. En Él no había ningún tipo de duda ni de incredulidad, sino Él no hubiese tenido que añadir y no dudar en su corazón. Él estaba en el punto en el cual Él vivía siempre plenamente convencido, completamente persuadido de todo. Y llegar a ese punto, hermanos, nos toma a nosotros trabajo y tiempo en la palabra. A Abraham le tomó su tiempito. Llegar al punto que estaba plenamente convencido, completamente persuadido. Y hermanos, la mejor persuasión no es por vista. La palabra
¿Han escuchado acerca de la utilidad de la palabra, que es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir? Esa palabra griega significa para producir convicción, para darte evidencia. La palabra es lo único que te puede convencer a ti de las realidades invisibles. Entonces, si tú estás meditando la palabra, estás dándole vueltas, estás rumiando la palabra, habitas en la palabra, moras en la palabra te va a llevar a ese punto en que estás plenamente convencido, completamente persuadido. Tú sabes y sabes y sabes y sabes, a pesar de que no se ha hecho evidente a tus sentidos. Y por eso las cosas toman tiempo. Yo estoy trabajando en algo en mi vida y ya llevo años, pero cada día quedo más convencido del poder de la palabra. Estoy edificando mi fe. Pero Jesús estaba allí todo el tiempo. Eso es lo primero. En segundo lugar, Jesús tenía el Espíritu Santo sobre él y lo tenía sin medida. Nosotros tenemos solamente una porción. Él tenía todo el Espíritu Santo sin medida. El poder de Dios residía en Jesús, estaba sobre él y tenía todas las manifestaciones del Espíritu operando en él. Aparte de que él contenía en su persona los 5 dones del ministerio. Él era apóstol, era profeta, era evangelista, era pastor, era maestro. Y aparte de eso, él era el Mesías. Y tú no podrías decir esto de ningún otro hombre de Dios que vino después de él, porque ninguno de ellos tuvo todo lo que él tenía, ninguno de ellos fue perfecto en fe. Por eso no es de maravillarse que su ministerio fuese caracterizado por esos milagros instantáneos. Sin embargo, él estaba preparando a sus discípulos para operar en fe, aún así ellos no fuesen perfectos en ella. ¿Cuántos se gozan por esto? Qué considerado es el Señor, ¿no? Entonces, después de que ellos vieron que la higuera se secó, Jesús les explicó lo que significaba tener la clase de fe de Dios y cómo es que ella opera. Vamos a regresar a Marcos, el capítulo 11, versículo 23. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate o arrójate en el mar, y que no dude en su corazón, sino crea que será hecho, o lo que está hablando sucede, ocurre, acontece, le será hecho. Entonces, esta es la explicación de cómo opera la fe de Dios. Jesús nos enseña acá la fe en operación. Como ustedes saben, las palabras producen imágenes. Ustedes se enfocan en Marcos 11:23 y de repente se pinta un cuadro mental. Y el cuadro, el escenario que Jesús proyectó aquí con sus palabras, verbalmente, aquí tiene que ver con el de una persona parada frente a una montaña y dándole una orden, hablándole. Como ya lo hemos dicho anteriormente, Jesús no estaba fuera de sí al considerar la posibilidad de hablarle a las cosas. Todo lo contrario. Él sabía exactamente lo que decía y lo que él hacía. Y estaba aquí describiendo gráficamente la manera en la cual Dios siempre ha operado a través de su palabra hablada. Ahora, aparte del hecho de que la palabra es siempre viva y eficaz, existe otra base sólida sobre la cual tú y yo podemos hablar y obtener resultados. Me refiero a la clase de fe de Dios en nuestro corazón, la fe para que te sea hecho. Y todo eso claramente apunta o señala a un proceso. Y la idea aquí es que la fe funciona como un proceso. Dios opera a través de procesos. Vamos a hablar un poquito acerca del proceso de la fe. Lo primero es tener la fe de Dios o la clase de fe de Dios, hermano. No estamos hablando de algo intelectual, no estamos hablando de algo mental, no estamos hablando acá de un conocimiento humano natural. Estoy hablando de algo que se forma en tu espíritu cuando tienes comunión con la palabra, comunión con el Espíritu Santo. Hay convicciones que se forman dentro de ti y es ahí cuando tú tienes que hablar. Gracias por su entusiasmo. Pero si Jesús dijo, tengan la fe de Dios, es posible que tú y yo la tengamos. Número 2, una vez que ya tienes esa fe ahí adentro, decir, hablar, soltar la palabra. Lo tercero es, obviamente no dudes en tu corazón, porque el diálogo definitivamente te va a lanzar los narcóticos de las dudas para anular tu fe, para ahogar tu fe. Pero no solamente tú debes tener esa clase de fe, no solamente tienes que hablar lo que se formó dentro de ti y no dudar. Lo número 4 es que tú debes creer que lo que dices ocurre, sucede, acontece. Tú debes creerlo. Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible hacer lo imposible.
Y lo último es la manifestación de lo dicho y creído. Entonces, cuando leemos en los evangelios a Jesús enviando su palabra, quiero que ustedes sepan que Jesús creía que lo que él decía ocurría. Ah, pero eso no dice la Biblia. Sí, sí lo dice, pero hay que conectar los puntos. Lo hacía en fe y creía que lo que decía ocurría. Y eso es exactamente lo que ocurría. Y fue así cada vez. Entonces, ¿qué es lo que describe Marcos 11:23? Marcos 11:23 describe la ley de la fe y la ley de la confesión. Repitan conmigo, la ley de la fe, la ley de la confesión. Hermanos, estamos hablando acerca de leyes irresistibles, que si tú las aplicas, hermano, nada en este universo te puede frenar. El agua moja, el fuego cae, todo lo que sube baja. Son leyes naturales. Y cuanto más operan las leyes espirituales. Entonces Marcos 11:23 describe un principio que funciona cada vez que tú lo aplicas correctamente. Por eso, hermano, aplica esas leyes. Aplica la ley de la fe, aplica la ley de la confesión. Ahora, cuando tú hablas, no te mires a ti en la carne. Tú estás en Cristo. En las epístolas, Dios pinta un cuadro del creyente en Cristo. Tienes que mirarte en el Espíritu, no en la carne. Entonces, cuando tú hablas la palabra, tranquilo, no es en tus propias fuerzas, es la palabra la que hace la obra. O sea, la Biblia no dice que el creyente es vivo y eficaz, es la palabra que es vivo y eficaz. Entonces, la palabra es la que hace la obra y tú debes creer que ella está trabajando y obrará para ti y traerá los resultados deseados. De eso se trata. Y gracias a Dios por Marcos 11:23. Y tenemos que hacer lo que la palabra nos dice. Tenemos que aprender a hablar la palabra. Por eso, hermano, deja que la palabra haga la obra. Háblala, envíala, confiésala y ella va a producir los resultados deseados. Pero tienes que pararte firme, creyendo sin dudar. Y si las cosas demoran, no recibas la duda. Párate firme en la palabra. Entonces, otra vez, lo vuelvo a decir, aprende a hacer que las palabras obren para ti. Aprende a llenar tus palabras de un poder que no puede ser resistido. Y como tú y yo estamos unidos internamente con Dios por el Espíritu Santo, podemos hacerlo. Entonces, la palabra hace lo que la palabra dice. La palabra produce sanidad, la palabra produce liberación, produce libertad y todo esto. Quiero incidir en esto. La fe viene por el oír y el oír. La palabra hace lo que la palabra dice. La palabra hace lo que Dios dice. Y la palabra hará lo que tú digas. Y tienes que mezclar la palabra con fe, como dice Hebreos capítulo 4, con la clase de fe de Dios. Entonces lo que tú digas te será hecho porque tú tienes fe para que te sea hecho. Entonces, hablar la palabra para que algo sea hecho, y eso es, a veces la gente nos acusa, ¿no? Ah, tú eres del grupito de dilo y tenlo, y se burlan. Oye, un ratito, yo no escribí Marcos 11:23. El hermano Kenneth Hagin tampoco escribió Marcos 11:23. Aprendió de él. Y Jesús estaba diciendo la verdad. De cierto les digo. O sea, él estaba diciendo la verdadcita. O sea, estaba hablando en serio. Y estaba hablando lo que él aplicaba, lo que él vivía. Está hablando acá de principios. Entonces, cuando yo digo, ¿no? La palabra hace lo que dice, la palabra hace lo que Dios dice y la palabra hace lo que tú dices. ¿No? Si yo saco esa frase, la última, fuera de contexto, ¿quién te crees que eres? ¿Acaso tú mandoneas a la palabra? ¿Acaso tú tienes autoridad sobre la palabra de Dios para que enviarla y cumpla tus caprichos? No es así. Hermano, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, eso implica que tu actitud es de sumisión a Dios. ¿Ok? Y si tú sabes que la voluntad de Dios es ejecutada a través de la palabra hablada, entonces cuando tú hablas la palabra y envías la palabra, tú no estás mandoneando la palabra, tú no estás ejerciendo autoridad sobre la palabra, tú estás sometiéndote a la autoridad de la palabra para que la palabra efectúe lo que es la voluntad de Dios bajo la cual tú estás sometido. Interesante.
Entonces, hablar la palabra para que algo sea hecho no es ejercer autoridad sobre la palabra, es utilizar la autoridad de la palabra. Obedecer y hacer la voluntad de Dios es estar sometido a la autoridad de la palabra. Si yo uso la palabra para hacer la voluntad de Dios, estoy sometido a ella. Estamos hablando acerca de lo que tú dices. Lo que tú dices es tu fe hablando. Tu confesión es tu fe hablando o siendo desatada. Hace algunas décadas atrás, el tremendo pastor John Austin escribió un libro llamado Hay un milagro en tu boca. ¿Cuántos lo conocen? Hay un milagro en tu boca. Ya me lo bajé en PDF, así que lo voy a soltar en algunas redes por WhatsApp. Y que corra la palabra y que sea glorificada. Así que en la tarde lo retuitean, lo que sea, lo envían. Buenísimo ese libro. Pero mucha gente ignora este hecho de que hay un milagro en tu boca. Están bajo aflicción y pasan por alto que la solución a sus problemas se encuentra están solamente unos cuantos centímetros debajo de su nariz, ahí en tu boca. Sin embargo, cuando están en aflicción o bajo opresión, no dicen lo que la palabra dice acerca de su situación. Más bien hablan negativamente y terminan enredándose más y más. Porque no hablan vida ni victoria, hablan muerte, hablan derrota. Ignoran el poder de la lengua. Y puede que en su aflicción, tipo Salmo 107, clamen a Dios, pero si ellos no hablan la palabra o en línea con la palabra, simplemente no recibirán ayuda. Pastor, ¿cómo puede ser tan drástico? Es cierto. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Tú, no Dios, no el diablo, tú te has enlazado con las palabras de tu boca y tú has quedado preso en los dichos de tus labios. Tú eres el responsable. Porque con tu boca tú le puedes dar a Dios dominio o a Satanás dominio sobre ti. ¿Cómo naces de nuevo? Confesando con tu boca el señorío de Jesucristo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Confiesas a Jesús como Señor y Jesús comienza a reinar en tu vida, comienza a ejercer su dominio sobre ti. Pero si nosotros hablamos negativamente, así clamemos, así ayunemos, así lloremos, estamos limitando a Dios. Dios obra por su palabra y si tú no la hablas, Él no te puede ayudar. Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, sonaste. Olvídalo. Porque Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. El gran F.F. Bosworth, que escribió el tremendo libro Cristo el Sanador, también lo pueden descargar en PDF ahí en el Dr. Google, ¿no? Una ley espiritual dijo lo siguiente, una ley espiritual que pocos reconocen es que nuestras confesiones nos gobiernan. Dios no puede ser más grande en ti de lo que tú confiesas que es. ¡Wow! Y muchos cristianos todavía ignoran lo que las epístolas dicen acerca de la confesión. Piensan que se refiere a algo negativo, piensan que se refiere a confesar pecados. No, la confesión bíblica tiene en las Escrituras una diferente connotación. ¿En qué libro empezamos esta serie? En Hebreos. Y seguimos en Hebreos. Vamos a regresar a Hebreos, donde se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Se nos dice que la palabra es la palabra de su poder. Se nos dice que porque Él dijo, nosotros podemos decir confiadamente. Y también se nos dice que tú y yo por el uso podemos ser expertos en la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 1. Otro elemento más en el libro de Hebreos. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Repitan conmigo, nuestra confesión. Repitan conmigo, mi confesión. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 6, versículo 2? Las palabras de tus labios es tu confesión, lo que tú hablas. El término confesión aquí en Hebreos 3.1 viene del griego homología, lo cual significa decir la misma cosa. ¿Qué se supone que tú y yo tenemos que decir? ¿La misma cosa que quién? ¿Que las circunstancias? ¿Que las amenazas del diablo? No, como ya hemos estado diciendo, hemos sido llamados a darle voz a la palabra de Dios.
Tus palabras tienen que ser un eco de las palabras de Dios. Tenemos que aprender a decir lo mismo que Dios dice. Tenemos que decir lo que la palabra dice. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos capítulo 13? Porque Él dijo, nosotros también podemos decir confiadamente. ¿Acaso eso no es lo mismo que decir la misma cosa? Por supuesto. Entonces, en el libro de Hebreos leemos cómo Jesús entró en el lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención mediante su sangre. La sangre de Jesús compró, aseguró nuestra provisión. Pero es nuestra fe la que asegura la apropiación de dichos beneficios. Repitan conmigo, es por fe, para que sea por gracia. Ahora, ¿qué cosa es la fe? Hebreos también nos lo dice. Hebreos capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es cierto, aunque la fe es una sustancia espiritual, sigue siendo algo sólido, algo real, algo concreto. ¿Cómo podemos definir esto de la fe? La fe es una certeza y convicción interna, es seguridad dentro. No solamente Hebreos nos dice lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace, también te dice lo que la fe es y lo que la fe es capaz de hacer. Porque estamos hablando acerca de la fe para que te sea hecho. El llegar al punto en el cual tú estás plenamente convencido y completamente persuadido de algo, es por una operación sobrenatural en tu interior. Tú tienes que trabajar con la palabra. Si tú eres obediente a lo que Jesús dijo en Juan 8, de permanecer en su palabra, entonces, cuando tú estudias la palabra, cuando tú meditas la palabra, fuertes convicciones se desarrollan dentro de ti. El estudio de la palabra produce en nosotros fuertes convicciones. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es importante. O sea, Dios no espera que tú hagas algo hasta que primero llegues al punto en que tengas esa clase de convicción. No estoy seguro si hago esto. Si no estás seguro es que no tienes la fe, no lo hagas. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Es errar al blanco. Entonces, Dios quiere que tú tengas esa clase de convicción antes de actuar, antes de moverte, antes de hacer algo. Ahora, sabemos que la fe, sí, acá se nos dice, la fe es una convicción, pero también es una confesión. Por eso la confesión enseñada en las epístolas es llamada confesión de fe. Proviene de una convicción interior para la cual se le da voz. Y Dios tampoco espera que tú digas algo, declares algo, sin primero tener dicha convicción adentro. Asegúrate que es de fe, porque si no es de fe, no va a funcionar. No importa si algo que tú haces o dices, si no se formó dentro primero de ti esa convicción, no lo hagas ni lo digas. Si no es la fe de Dios, simplemente no va a funcionar para ti, porque no hay ningún poder detrás. Y la frase que vimos allí en Hebreos 3:1, que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, esa frase, nuestra confesión, se repite 3 veces en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos revela maravillosamente cómo funciona el esquema divino de dar, recibir, provisión, apropiación con respecto a los beneficios del Nuevo Testamento. Y como ustedes saben, la parte de Dios es dar, la parte de creyente es recibir. La fe es la mano del creyente que se extiende para tomar aquello que Dios ya dio en el ámbito del Espíritu. El hombre tiene una parte dentro de la obra de Dios en la tierra. En la redención Jesús derramó su sangre. Nuestra apropiación tiene que ver con algo que nosotros podemos hacer. Solamente Jesús fue el único cordero digno y solamente su sangre es la única que pudo haber comprado eterna redención para nosotros. Pero hay algo que nos ha dado a todos para que podamos realizar dicha apropiación. Y esa es nuestra confesión. Entonces acá en Hebreos encontramos 2 elementos. Repitan conmigo. Su sangre, nuestra confesión. Su sangre, nuestra confesión. Otra vez, su sangre, nuestra confesión. ¿En qué versículo se habla acerca de estos 2 elementos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice: ellos le han vencido, ¿a quién? Al diablo, al mentiroso. Le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra de su testimonio, es decir, su confesión. Es su sangre y nuestra confesión. Y nosotros sabemos que Jesús derrotó
a Satanás legalmente mediante la redención por su sangre, pero nosotros nos apropiamos de la realidad de su victoria en nuestras vidas mediante nuestra confesión. Hermano, te estoy hablando de algo sumamente importante. Si Hebreos lo dice 3 veces, entonces viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Su sangre, nuestra confesión, es nuestra confesión. Otra cosa que quiero decirte. Ya les dije que no se enfrenten contra las situaciones en sus propias fuerzas o en la carne. Lancen la palabra, hablen la palabra. Las cosas que el diablo te envía pueden ser derrotadas, son temporales, están sujetas a cambio, tienen un principio, tienen un fin. Tú decides. No digas que Dios decide. Tú decides porque Dios ya te equipó para que utilices estas herramientas. Repitan conmigo. Tu confesión es la derrota del diablo. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:11. Repitan conmigo. Mi confesión es la derrota del diablo. Entonces necesitamos tener la palabra en nuestra boca para derrotar a Satanás en cada encuentro, en cada combate. Porque tú le lanzas la palabra al diablo en la cara. ¿Acaso Jesús no hizo eso en la tentación? Escrito está. Pero si tú no conoces lo que está escrito, tu arsenal está sin munición. No tienes balas para disparar. Si tú lees mucho la Biblia, vas a hacer muchas preguntas. Si la estudias y la meditas, vas a encontrar muchas respuestas. Y si la guardas en tu corazón, vas a tener abundante munición. Algo que se formó en mi espíritu hace un par de semanas, un poquito más, es lo siguiente. La confesión tiene mucho que ver con el dominio. Asume el control de la situación con tu confesión, hablando palabras de dominio. Jesús se sube a la barca, se echa a dormir, se levanta una tormenta. Y Jesús había dicho, pasemos al otro lado. No dijo, quedémonos allí como al fondo del mar de Galilea. No, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Cuando se despierta, Él asumió el control sobre la situación con palabras de dominio, con su confesión. ¿Y qué fue lo que hizo? Le habló a la tormenta. Habló palabras de dominio, palabras de autoridad, palabras de victoria. ¿Qué clase de palabras salen de tu boca cuando estás bajo presión? Aplastas una naranja, sale jugo de naranja. Y cuando te aplastan a ti las circunstancias, ¿qué cosa sale? ¿Lo mejor o lo peor de ti? ¿Amargura o dulzura? ¿Sabiduría o tontería? ¿Negativismo o positivismo? Hermanos, nosotros hemos sido hechos de una fibra diferente. No somos hijos del diablo. Amén. Entonces la confesión tiene mucho que ver con el dominio. Tú le das dominio a Dios o a Satanás por tus palabras, pero al mismo tiempo tú asumes el control de la situación con tu confesión, con palabras de dominio. Sumamente importante. Por eso, hermanos, para terminar, cuida mucho tus palabras. Asegúrate solamente de hablar la palabra o en línea con la palabra y empieza hoy a ejercer, a desatar la fe para que te sea hecho. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gloria por ella, Señor. Te creemos, la honramos y tú honras tu palabra. Tú velas para poner por obra tu palabra, para cumplirla. Aún así, cuando también nosotros la hablamos, la creemos. Señor, declaro que vamos a ver grandes cosas, vamos a ver tu gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Padre, creemos que lo que se forma en nuestro corazón y que declaramos, que hablamos por tu Espíritu Santo, viene a ser. Vamos a ver mucha gente salva, vamos a ver mucha gente liberada, vamos a ver mucha gente enferma siendo sanada a través de la palabra, que es medicina. La palabra es el agente que lleva a cabo la obra. La palabra es el agente de sanidad, es el agente de liberación. La palabra es un agente ejecutivo. Lo queremos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Mediten estas cosas y suban a otro nivel, hermanos, porque está disponible para cada uno. Si aún no has recibido a Cristo, la fe de Dios también puede ser tuya.
Y tú puedes recibir a Cristo Jesús sencillamente sabiendo que Él murió por ti, que fue a la cruz y pagó el precio por tus pecados. Si tú quieres recibir al Señor, debes reconocer que has pecado y que tienes que ponerte a cuentas con Él. Si aún nunca has recibido a Cristo, no has nacido de nuevo, no tienes la certeza de que has sido hecho hijo de Dios, te doy la oportunidad. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración en voz alta. Dios del cielo, reconozco que te necesito. He pecado contra ti, pero me arrepiento y reconozco mi necesidad de ti, la necesidad de un Salvador. Jesús, sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados y recibo hoy perdón y salvación por la fe en ti, en tu nombre. Amén.